Tema 5. La corrosión. La corrosión es un fenómeno espontáneo que afecta prácticamente a todos los materiales procesados por el hombre. Es una oxidación acelerada y continua que desgasta, deteriora e incluso puede afectar la integridad física de objetos y estructuras. Esta degradación de los materiales puede llegar a provocar interrupciones en los procesos de fabricación de las empresas, reducción en la eficiencia de los procesos, contaminación ambiental, pérdida de productos, mantenimientos muy costosos y la necesidad de rediseñar equipos y procesos industriales. Desde el punto de vista económico, la corrosión ocasiona pérdidas muy elevadas. Solamente hablando del acero, de cada 10 toneladas fabricadas por año se pierden 2,5 por corrosión. Por esta razón, cada día se desarrollan nuevos recubrimientos, se mejoran los diseños de piezas y estructuras, se crean nuevos materiales, se sintetizan mejores inhibidores en un esfuerzo permanente por minimizar el impacto negativo de la corrosión. Corrosión y oxidación. Los materiales, debido a la exposición electroquímica sobre su entorno, se encuentran sometidos a una serie de agresiones que provocan la modificación de su composición química y con ello la alteración de algunas de sus propiedades físicas. En el caso de los materiales metálicos, la humedad y el oxígeno del aire producen el deterioro lento, pudiendo este ataque acabar destruyéndolos. A este fenómeno se le denomina oxidación y corrosión, mientras que en los materiales poliméricos y cerámicos se denominan degradación, y se produce al ser atacados químicamente por disolventes orgánicos o sales. En general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a alcanzar su forma más estable o de menor energía interna. Tipos de corrosión. La corrosión de los metales se puede producir de dos formas. 1. Oxidación química, que se da cuando un metal se combina con el oxígeno, es decir, que pierde electrones, transformándose en un óxido. La oxidación química, o también llamada atmosférica, resulta de la combinación de los átomos metálicos con los de la sustancia agresiva. En las reacciones de oxidación, los metales ceden electrones a otras sustancias, pasando de su estado elemental a formar iones positivos a los que llamaremos cationes. A estas reacciones se les llama reacción de oxidación o anódica. 2. Corrosión electroquímica o galvánica. Es la que se produce cuando dos metales de diferente electronegatividad se encuentran en contacto. El metal con mayor electronegatividad se oxida, ánodo, dando lugar a su progresivo deterioro y desprendimiento desde la superficie metálica en presencia del segundo, cátodo. Este tipo de reacción es un caso particular de unos sistemas químicos conocidos como pila galvánica. La pila galvánica está formada por una zona anódica, que es la que se va a corroer, y una zona catódica, que es la que se va a reducir. Los metales de cada zona son distintos y poseen electronegatividades diferentes. Ambas zonas están en contacto eléctrico a través de un medio que permite la transmisión de los electrones llamados electrolito. Al establecer el contacto eléctrico se observa que el metal más electronegativo actúa como ánodo, oxidándose, y el menos electronegativo se reduce. Aparece así un flujo de electrones desde el ánodo al cátodo y crea la pila. La corrosión electroquímica o galvánica puede clasificarse en los siguientes tipos. 1. Corrosión por metales líquidos. Es la degradación de los metales en presencia de ciertos metales líquidos como el zinc, mercurio o cadmio. 2. Corrosión por altas temperaturas. Algunos metales expuestos a gases oxidantes en condiciones de muy altas temperaturas pueden reaccionar directamente con ellos sin la necesaria presencia de un electrolito. 3. Corrosión localizada. Se caracteriza por la degradación del metal en áreas concretas o localizadas. 4. Corrosión por fisuras. Crevice. Se produce en pequeñas cavidades o grietas formadas en las zonas de contacto entre una pieza de metal y otra, a diferencia de la primera, o entre un metal y un elemento no metálico. 5. Corrosión por picadura. Pitting. Ocurre como un proceso de disolución anódica local donde la pérdida de metal se acelera debido a la presencia de un ánodo de pequeño tamaño.
y un cátodo mucho mayor, y produce pequeños cráteres en las piezas afectadas. Protección contra la corrosión. Para proteger contra la corrosión es muy importante tener en cuenta algunos factores, como lo es el metal, la pieza y el medio ambiente. En general, para paliar el efecto de la corrosión se tiene que impedir que se desarrollen reacciones electroquímicas, por lo que se debe evitar la presencia de un electrolito que actúe como medio conductor que facilite la transferencia de electrones desde el metal anódico. 1. Protección por recubrimiento. Consiste en crear una capa superficial o barrera que aísle el metal del entorno. En principio, el método más evidente, ya que se impide que el material sensible entre en contacto con el oxígeno y la humedad. Dentro de este tipo de protección podemos diferenciar los recubrimientos no metálicos y los metálicos. Recubrimientos no metálicos: pinturas y barnices, plásticos, esmaltes y cerámicos. Recubrimientos metálicos: inmersión. Los metales más empleados en estos procedimientos son estaño, zinc, aluminio, plomo, recubrimiento con ancla. Electrodepósito. 2. Protección catódica. Se trata de evitar la corrosión de un metal haciendo que se comporte como cátodo respecto al otro. Esto se puede conseguir de dos formas. 1. Por ánodos de sacrificio y 2. Por diferencias de potencial eléctrico. 3. Inhibidores. El método consiste en añadir productos químicos o inhibidores al electrolito, los cuales actúan como catalizadores disminuyendo la velocidad de la corrosión. Los inhibidores pueden ser de absorción o barrenderos. Los más utilizados son las sales de cromo, muy empleadas en los radiadores de los automóviles. 4. Diseño. Quizás el método más eficaz para evitar la corrosión es realizar un buen diseño y elección de los materiales a emplear en las aplicaciones industriales. Algunas reglas generales que se deben tener en cuenta son: analizar los esfuerzos mecánicos, deben utilizarse metales próximos en la tabla de electronegatividad, se recomiendan los depósitos soldados a los remachados para reducir la corrosión por grietas. Es necesario evitar concentraciones de tensiones. Se deben evitar recodos agudos en redes de tuberías. Y el diseño de tanques y recipientes debe favorecer su limpieza y desagüe. Se debe hacer un diseño eficiente de las piezas que se espera se degraden en tiempos breves para que sean fácilmente reemplazables. 5. Modificación del entorno. Uno de los factores determinantes en la velocidad y grado de los procesos de oxidación son las condiciones ambientales. El control o modificación de estas condiciones permitirá controlar y minimizar el proceso. Los métodos más utilizados son disminución de la temperatura, reducción de la velocidad de un fluido corrosivo, eliminar el oxígeno de soluciones acuosas, reducción de la concentración de iones.